arquitectura hexagonal, que tanta gente habla de ella, ¿vale? Normalmente tiene varias capas, ¿vale? La capa core, que es la capa núcleo de la arquitectura, lo que hay que definir es todo el tema que tiene que ver con las entidades de dominio, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando de producto, pues lo primero que hay que hacer es definir la clase, hablando del lenguaje Java, definir la clase producto con sus atributos y todo, sin usar ningún tipo de framework ni nada. ¿Qué quiere decir? En la capa del dominio, pues tenemos que usar puramente el lenguaje, sin depender ni de tecnologías, ni lenguajes, ni infraestructura, ni nada. ¿Vale? Y luego hay otra capa, digamos más por encima, que es donde se van a definir todos los casos de uso, que quiere decir toda la lógica de negocio. Yo qué sé, crear un producto, borrar, modificarlo, cambiar su stock, lo que sea. Y también aquí en esta capa, pues lo que hay que definir clases, digamos, métodos, lógicas de negocio, pero sin depender de ni framework, ni usar Spring, ni hablar de base de datos, ni nada. Solamente lógica pura. If, si, for o lo que sea. ¿Vale? Entonces, el objetivo al final de esta arquitectura es poder centralizar toda la lógica de negocio y tenerla independiente totalmente de todo lo que tiene que ver con infraestructura, base de datos, un sistema externo o lo que sea. ¿Vale? Pues una vez tenemos definidas e implementadas nuestras lógicas de negocio, pues ahí ya pasamos a hablar de la capa de infraestructura, que ahí donde pues implementamos todos nuestros lo que se llaman adapters, que son por ejemplo un repositorio para escribir en base de datos, si estamos hablando de por ejemplo el producto. Si antes hemos definido a nivel de la capa de dominio una entidad de producto, y en la capa de aplicación la lógica de negocio del comportamiento de este producto, pues la persistencia del producto, donde se va a persistir, pues lo vamos a definir en la capa de arquitectura, en la capa de infraestructura, ¿vale? Y luego, pues todo lo que tiene que ver con temas de infraestructura, por ejemplo, pues yo qué sé, un REST. Claro, yo en mi aplicación, en mi lógica de negocio, pues al final el objetivo es exponerlo a un front o a otro sistema, lo que sea. Entonces, para poder implementar este REST, una API REST o a lo mejor un consumer de una cola o lo que sea, pues igual. ¿Dónde se va a implementar? Pues en la capa de infraestructura lo implementamos. Y este, por ejemplo, pues aquí, en este diagrama, pues presenta lo mismo. Yo defino mi REST, que es lo que se llama un adapter, que este REST al final acaba invocando mi capa de mi lógica de negocio, la capa de aplicación, y la capa de negocio, digamos, pues al final acaba usando los objetos de dominio. La ventaja de todo este rollo, simplemente si en el futuro la misma lógica de negocio, pues quiero exponerla vía REST o vía otra tecnología gRPC, por ejemplo, pues el cliente nos exige cambiar de REST a gRPC, como se puede ver, mi capa de aplicación se queda intacta, no se impacta con este cambio tecnológico. Simplemente implemento otro adapter de gRPC o SOAP o su puta madre, que acaba invocando pues mi capa de aplicación. Pasa lo mismo con temas de bases de datos, que son los que se llaman como salidas, los output de mi aplicación, digamos. Pues igual, si antes tenía mi adapter para poder persistir mi producto o persistir lo que sea, mi dominio, en una base de datos relacional, y llega la necesidad del cliente en lo que sea y tenemos que cambiarlo a una NoSQL, o simplemente llamar a un sistema externo para persistirlo o persistirlo en un XML, da igual, pues simplemente cambiamos de adapter, adaptamos la tecnología a otra, y mi capa de aplicación, lo que es la lógica de negocio, pues se queda intacta. Al final, el objetivo de este tipo de arquitecturas es separar, crear diferentes capas, cada capa con su única responsabilidad, pero básicamente la arquitectura hexagonal lo que se basa en separar lo que es la infraestructura de la lógica de negocio. ¿Para qué? Para que el cambio de tecnología sea rápido y no acabe impactando en la lógica de negocio. Y ya está. Desventajas de este tipo de arquitecturas es escribir mucho código. ¿Qué quiere decir? Requiere escribir mucho código. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo,
vamos a suponer desde mi capa de REST, mi adapter, ¿no? Desde la capa de infraestructura, para poder invocar esta capa de aplicación, no puedo propagar directamente aquí el DTO que tengo definido en el, digamos, en el REST controller o lo que sea. Lo primero que hay que hacer siempre, pues, recibo la petición, recibo un DTO, hablando así el lenguaje, vamos a decir, de Spring, ¿no? O de un REST de implementación, pues recibo un DTO. Pero claro, mi capa de aplicación, este servicio, use case o lo que sea, pues ¿qué es lo que está esperando? Estará esperando un POJO o un objeto del dominio, que no tiene nada que ver con el DTO. Entonces siempre cuando recibo mi petición para poder invocar, necesito antes hacer un mapeo, que es justo esto. Entonces siempre para pasar de la capa de infraestructura a la capa de aplicación necesito mapear. ¿Esto qué quiere decir? Pues escribir código adicional, porque siempre tengo que estar mapeando del DTO al objeto del dominio. Y luego en la salida pues pasa lo mismo, porque el objeto, digamos la parte de salida que es la persistencia en base de datos, pues estará usando la entidad definida, el arroba entity o lo que sea, para poder escribir utilizando un ORM o lo que sea. Claro, yo en mi capa de aplicación no entiende de clases de entidades de base de datos, no tiene nada que ver con temas de infraestructura. Entonces, la capa de aplicación dice, venga, pues yo voy a escribir en base de datos, simplemente, pero le da igual qué tipo de base de datos. Entonces, al invocar este repositorio, le pasa el objeto del dominio. Este repositorio no va a poder persistir el objeto del dominio en la base de datos, sino primero necesita mapearlo. Entonces, una de las desventajas de esta arquitectura, pues tienes que, al pasar de una capa a otra, pues tienes que ir mapeando. Hablando así como un flujo de end-to-end, pues me entra una petición. En esta capa tengo un DTO, tengo que mapearlo a un objeto de dominio. Aquí aplico mi lógica de negocio. Para poder persistirlo en base de datos, pues otra vez tengo que mapear del objeto de dominio a la definición que tenga de base de datos para poder acabar escribiendo en base de datos. Una de las desventajas, que es sobre todo al principio o sea, a la hora de crear un CRUD, por ejemplo, una aplicación sencilla, se ve que hay que escribir mucho código para crear un simple CRUD. Pero la ventaja consiste en a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que es lo que comenté antes. Pues al final, aunque escribas tanto código, pero al final lo que estás haciendo es evitando un problema a futuro. Si te cambia algo, pues simplemente rompes una pieza y la sustituyes con otra sin impactar al resto de tu arquitectura.